A ver, feliz sábado, hermanos. Amén. Uy, ¿qué pasó? Uy, parece que están distraídos. A ver, a los niños yo les voy a pedir. A ver, ¿cuántos niños hay? A ver, niños, niñas, niños. A ver, aprendan este cantito, ¿ya? Escuchen. La reverencia, acuérdense. A ver, escuchen. Los adultos sabemos este canto, dice: la lechuza dice, todos calladitos, dice, ¿ya? Vamos a orar ahí donde estamos. Inclinemos el rostro. Querido Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Y hoy te quiero invitar, querido Padre Celestial, que a través de tu Espíritu me uses como instrumento tuyo en esta mañana. Sigue acompañándonos, Señor, y pon ciencia y entendimiento a cada persona adulta, a cada joven, a cada niño, a cada bebé que está aquí, Señor. Porque ellos aún en su pequeño mundo, ellos entienden tu palabra. Sigue acompañándonos en esta mañana. En el bendito nombre de Jesús. Amén. A ver, la iglesia canta, ¿no? Los niños han cantado. ¿Y la iglesia por qué no canta? ¿A cuántas les gusta cantar? Ah, muy bien. ¿Ya se acuerdan de ese himno? ¿Qué me puede dar perdón? ¿Se acuerdan? A ver. Yo entono la primera estrofa y ustedes van a decir: solo de Jesús la sangre. 289. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el cantar que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Solo la sangre de Jesús nos puede limpiar cada día. Tráguense eso, hermanos. Nosotros, cuidado, se va a caer una. Estaba paradita ahí atrás. Solamente la sangre de Jesús nos puede limpiar. Nosotros vivimos todavía bajo la gracia, pero vivir bajo la gracia significa también exigir de cada uno de nosotros ejercer ¿qué cosa? Fe. Acuérdense de eso. Los acontecimientos que hoy vivimos no son nada de lo que viene el día de mañana. Miren, nosotros estamos viviendo tiempos, ¿qué cosa? ¿Tiempos qué? Tiempos difíciles. De acuerdo a la profecía bíblica, nosotros estamos ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo estamos? Óscar, ¿en qué tiempo? Tiempo del fin. Exactamente. Y de acuerdo al texto bíblico de Daniel 8:14, grábense bien esto, hermanos. En 1798 hacia adelante, escuchen, de 1798 hacia adelante, empezó el tiempo del fin. De acuerdo a la escritura bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios, a la profecía de los 2300 años, estamos así, a un pasito chiquito de que se termine el tiempo de gracia. ¿Dónde está Jesús? Muy bien, hermana María. ¿Dónde está Jesús? Arriba, pues, en el cielo, en el lugar santísimo. Allí está Jesús. Pero hoy más que nunca nosotros necesitamos ¿qué cosa? Confiar, hermanos. Ejercer fe. ¿Saben por qué muchas veces no hay milagros en nuestra vida, hay milagros reales?
porque no ejercemos fe. Jesús dijo, ¿han visto el granito de la mostaza? ¿Han visto el granito de la mostaza? ¿Alguien ha visto un granito de mostaza? ¿Han visto un granito de lenteja bebé? Chiquitita, ¿no? Ya, miren, el granito de la mostaza es más chiquita, más pequeño que el de la lenteja bebé. ¿Como la quinoa? Algo así, chiquito, la mostacita es chiquita, la semillita de la mostaza. Imagínate ese ejemplo que puso Jesús. Jesús dijo, si vosotros tuvieran fe como un granito de mostaza, dice, le dirías a aquel monte, échate al mar, y el monte se iría. Pero hoy no ocurren esos eventos. ¿Saben por qué? Porque no ejercemos, ¿qué cosa? Fe. No hay fe, y menos nos decimos llamar muchas veces hijos de Dios y no confiamos en ese Dios que tenemos. Vamos al texto bíblico de esta mañana. El texto bíblico de esta mañana está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6. Esta es la historia del profeta Eliseo, ¿no? Esta es la historia de Eliseo. A mí particularmente es uno de los profetas con una fe inquebrantable. Imagínense. En la historia de Eliseo podemos ver a un hombre de Dios, un hombre que confió, en lo que el Señor le encargaba. Eliseo, ustedes saben que Eliseo nunca perteneció a la escuela de los profetas, jamás. En los tiempos antiguos, estoy hablando cuando solamente habían Israel era gobernada por profetas, pero habían, ¿qué cosa? Los profetas habían instaurado o habían creado una escuela para profetas. Un poquito más abajo, que no haya ido. Entonces, dentro de todo esto, ¿por qué se creó esa escuela de profetas? La escuela de profetas se creó, ¿saben para qué? Para que se diera instrucción en aquellos tiempos a jóvenes mozos, estamos hablando de jóvenes de 20 años, que tuvieran la capacidad de saber dirigir al pueblo. Pero el caso de Eliseo es curioso. La historia de Eliseo te dice que Eliseo nunca fue a una escuela de profetas, pero sí era un hijo de Dios. Por ejemplo, Eliseo, de acuerdo al texto bíblico, a la historia bíblica, Eliseo era un hombre de dinero. Su padre tenía mucho dinero, ¿verdad? Es más, cuando Elías lo busca a él, tú vas a encontrar que Eliseo estaba arando el campo, pero no arando él, sino su gente. Él simplemente estaba, ¿qué cosa? Supervisando que la gente que trabajaba para él siguiera el trabajo del arado del campo. Pero dice que un día Eliseo recibió el llamado de Dios, ¿a través de quién? Del profeta Elías. Y cada uno, miren, nosotros todos estamos llamados a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Todos estamos llamados ¿a qué? A que podamos tener una vida dedicada al Señor. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿saben por qué? Por la inoperancia o espera, bótalo por allá, no importa, así. No lo hacemos porque no ejercemos fe. ¿Cuántos de nosotros sinceramente ejercemos fe? La verdad. A ver, ¿por qué somos adventistas? ¿Por qué te llamas adventista?
¿Por qué? Porque te dieron un estudio bíblico, vinieron miembros de la iglesia y te dijeron esto, el otro, mira, Jesús va a venir. ¿Tú eres adventista por qué? Hermano, a ver usted. ¿Por qué es adventista? Porque conocí el mensaje de los más ángeles. Exacto. ¿Pero por qué más? La justificación por la fe. ¿Qué más? El espíritu que nacía. ¿Qué más? El santuario. ¿Qué más? ¿Pero cuál es? ¿Por qué somos adventistas? Muy buena su respuesta. Esperamos la venida de Jesús. Exacto. Porque esperamos la venida de Jesús, por eso somos adventistas. Nos podemos nutrir de todo en la palabra de Dios. Tú puedes estudiar la palabra de Dios completamente. Eliseo es un ejemplo de cómo se estudiaba la palabra de Dios. Un ejemplo. Otro ejemplo les voy a dar. Por ejemplo, cuando hubo el despertar religioso en los Estados Unidos, te estoy hablando después de 1798, a ver, como buenos adventistas, ¿sabes? Un adventista debe saber esto. ¿Qué pasó en 1798? A ver, ¿qué pasó en 1798? A ver, hermano, hagan memoria, son adventistas, ¿sabes? Si alguien de afuera viene y te dice, ¿qué pasó en 1798? ¿Tú qué le puedes decir? El Papa Porque, prisionero. ¿cómo, hermano? El Papa fue preso. ¿Cómo se llamó ese papa? Pío. Pío VI. Pío VI. ¿Ya? A partir de 1798 se produjo un despertar religioso en los Estados Unidos. ¿Ya? Un despertar espiritual. ¿Saben qué significaba eso? Que la gente empezó, ¿qué cosa? A estudiar la palabra de Dios. Dios suscitó a un hombre que en su juventud había estudiado la palabra de Dios. ¿Ya? En su juventud. Pero por esas cosas que pasan en la vida de cada joven, pasaron los años, llegó la guerra de sucesión o la guerra civil americana, y este hombre, que era un soldado, se fue a pelear. Y en esos avatares de esta guerra, este hombre se volvió, ¿saben qué se volvió? Se volvió incrédulo. Negaba o dudaba de la existencia de Dios. Pero aún así, ¿no? Siempre queda el principio bíblico: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso pasó con este hombre llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller un día fue movido por el Espíritu Santo para poder estudiar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Saben cuántos años la estudió? La estudió, no estoy hablando de leer, la estudió. 2 años, hermanos. 2 años. Lo que nosotros podemos aprender hoy en día. Volviendo a la historia de Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? A ver, un ratito, hermanos. Aló, ahí no. Ahí está. ¿Qué hizo Eliseo? Ahora sí vamos a leer Eliseo, capítulo 6. Esta es la historia de Eliseo. ¿Ya? A partir del versículo 8, dice: Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por este lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto,
y llamó a sus siervos y les dijo: ¿No me declararéis ustedes quién de los nuestros es aliado del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Primera enseñanza: Dios nunca, todo lo que tú dices o piensas en tu cama, en tu cuarto, el Señor lo sabe. Esa es la primera enseñanza. Dios siempre está atento a todo lo que tú hablas en secreto. Y esta historia es maravillosa porque el rey de Asiria quería atacar ¿a quién? Quería atacar al rey de Israel. Y cada vez que el rey de Asiria hablaba en consejo de guerra con sus oficiales y le decía: por tal sitio vamos a emboscar a los israelitas, venía la palabra del Señor ¿a quién? Al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le comunicaba al rey de Israel que no vayan por este camino. Hasta que él, ya desesperado, decía: ¿quién de ustedes se ha aliado con los israelitas? Y uno de ellos, no se sabe quién, pero un capítulo anterior, tú vas a encontrar la historia de otro asirio que Eliseo sanó. ¿Quién era? Naamán. Pero la Biblia no te dice si fue Naamán, no te lo dice. Pero entendemos que alguien que conocía al profeta de Dios le empieza a decir: no, ellos tienen un profeta, y todo lo que tú declaras o hablas en secreto, su Dios se lo revela al profeta, y el profeta se lo dice ¿a quién? Al rey de Israel. Entonces en las Sagradas Escrituras nos revelan ¿qué cosa? Que en un momento el rey de Asiria dice: ¿dónde vive el profeta? ¿Dónde vive? Y entonces ¿alguien puede ayudar? ¿Alguien sabe de cómo bajarle? Porque es ahí no importa, ahí no. Entonces seguimos con el texto bíblico. Distraes. Entonces, ¿dónde vive el profeta? El versículo 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Dice que el rey de Asiria mandó ¿qué cosa? Ahí no mata bien, ahí no más el rey de Asiria pregunta: ¿dónde vive el profeta? Y le dicen: en tal ciudad. ¿Y qué hace el rey de Asiria? Hace algo. Manda a un ejército para apresar ¿a quién? Al profeta de Dios. Miren, pero ¿qué hace? ¿Ustedes creen que Eliseo se desesperó por esto? No. Ahí nomás, hermano, ya, ahí nomás, déjalo ahí. No nos vamos a distraer. Volviendo al texto bíblico, Eliseo estaba en la ciudad, efectivamente. Era una ciudad amurallada, como toda ciudad israelita, pero no había más de 10 soldados en esa ciudad. El resto era ¿qué cosa? Civiles, mujeres, niños, y venía un enorme ejército. ¿Para qué? Para destruir la ciudad y al mismo tiempo capturar al profeta de Dios. Entonces dice la palabra de Dios lo siguiente: que el siervo del profeta Eliseo se despierta
despierta en la mañana. Él se despierta, se lava, sale, como el cuarto de la casita del profeta estaba cerca, ¿a dónde? Estaba cerca a las torres, en la parte alta, y el siervo, que en algunos relatos le llaman Gessi al siervo, ¿no? En los dibujos, dicen que el siervo sale, todo seguro, recién se había levantado, se levanta así y de repente ve al fondo, ¿qué ve? Ve que empieza un reflejo, otro reflejo, y ven escudos, y de repente ve qué cosa, que toda la ciudad está, ¿qué cosa? Sitiada por miles y miles de soldados. Y el siervo regresa rápidamente y le dice: ¡ay, Señor mío! ¡Ay! Le dice, ¿no? El profeta le dice: tranquilo, cálmate, cálmate. ¿Qué pasa? Le dice: no saben lo que sucede, los asirios nos han rodeado, dice. Los asirios nos han rodeado, nos van a matar, van a destruir la ciudad. Entonces, el profeta Eliseo le dice lo siguiente, y esto es una de las enseñanzas que nosotros debemos tener. Versículo 16, y él le dijo: no tengas, ¿qué cosa? Miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están ¿con quién? Con ellos. En esta mañana el Señor te dice: no tengas, ¿qué cosa? Miedo. Miedo. No tengas miedo por lo que acontece. Ustedes saben que hace más o menos una semana, ¿no? A mí me dijeron en el trabajo: hasta aquí nomás, no se te va a renovar el contrato. En un momento, como humano, me desesperé. En un momento la llamé a mi esposa estaba en su centro de trabajo y me dice: ahorita te llamo. Ya le digo. Y yo estaba en el trabajo y caminaba de acá para allá, y a la que era mi jefa de área le digo: ¿sabes qué? Necesito retirarme porque no pienso. Estoy frustrado, le digo. Y cuando me frustro no pienso, le digo. Mejor quiero que tú me des permiso. Ya está bien, anda, me dice. Y de ahí mi esposa me llama y le cuento a mi esposa. Y hay algo que, ¿cómo es Dios, no? Yo no encontré desesperación en mi esposa. Mi esposa, no sé cómo lo tomó en ese momento, pero entendí que era Dios hablando a través de ella, y me dijo: tranquilo, tranquilo. ¿Qué te han dicho? Esto. Ya, tranquilo. Colgué el teléfono porque le dije: estoy yéndome por ahí, necesito caminar. Yo lo único que hice, me salí, tomé uno de los buses y me fui hasta San Pedro de Lorín, ¿no? Me bajé ahí y caminé y me senté en la playa. Ahí miraba, estaba con mi mochila, bajé el volumen y miraba el fondo del mar miraba, y solamente otras veces yo había reaccionado de otra manera con Dios, le había reclamado, pero ahora no reclamaba, simplemente miraba el fondo y le decía: no te entiendo, pero hazme, ¿qué cosa? Hazme entender. No entiendo lo que pasa, pero hazme entender. Dame la seguridad, dame la confianza que tú vas a estar conmigo. No es fácil, ¿eh? No es fácil que de un momento a otro a ti te diga, menos a la edad que tengo yo, te diga: hasta aquí nomás. Entonces, en ese instante ahí sentado, ya lo único que hice fue, mi hijo Samuel, que está atrás, me llamaba, no le contestaba, mi esposa menos contestaba.
Entiendo que en ese momento ellos estaban desesperados, preocupados. Mi otro hijo también me marcaba, pero no le contestaba porque estaba en su centro de trabajo, está haciendo sus prácticas. Mi hijo mayor ya, dicho sea de paso, hay que orar por él, Álvaro estudia leyes, va a ser abogado en un futuro, Dios mediante. Ya está haciendo su práctica. Si él me escribía y me mandaba mensaje de WhatsApp, ¿dónde está? ¿Dónde te has ido? Y nuevamente seguía mirando yo el mar. Y de nuevo le decía, no te entiendo, no te entiendo. ¿Qué quieres de mí? No te entiendo, no te entiendo. Ayúdame a entenderte. Ayúdame a comprender cuáles son tus designios y qué es lo que tú quieres para mí. En ese momento agarré, ya me salí, tomé un carro y me vine a la casa. He llegado como a las 2:30 o 3 de la tarde. Muchas veces nosotros no ejercemos fe, hermanos, como debe ser. No tenemos fe. Y tener fe significa confiar en lo que Dios quiere, lo mejor para ti, para la familia. El ejemplo del siervo de Gessi es una representación de cada uno de nosotros, de mi persona. Porque en un momento el texto bíblico indica que el siervo de Gessi salió, estaba en la parte alta, cerca a las torres, y mira, y lo único que hizo fue ¿qué cosa? Mirar con desesperación que un ejército estaba rodeando ¿qué? La ciudad. Pero acá hay una enseñanza para nosotros, que debemos confiar aún cuando nosotros no sabemos cuáles son los designios de Dios. Grábense eso, hermanos. Y aquí viene el siguiente versículo. Aquí viene la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. El versículo 17 dice: lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de a carros de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. ¿Qué pidió el profeta? Te ruego que abras sus ojos para que veas. Muchas veces caemos en la desesperación porque no miramos con fe, porque muchas veces el dolor o las preocupaciones o vicisitudes de esta vida nos ponen un halo que no nos deja mirar más allá. El Señor quiere que cada uno de nosotros confíe en Él. En estos momentos, tú no sabes lo que va a pasar mañana. Dice que no hay, la pluma inspirada dice que no hay ni siquiera guión para escribir lo que va a acontecer cuando llegue el tiempo final. ¿Qué significa eso? Cuando caigan las plagas sobre este planeta. Porque así como hubieron 10 plagas sobre Egipto, van a caer 8 plagas sobre este planeta. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos ejerciendo fe cuando caigan esas plagas? Estamos a un pasito de que se termine la 6ª trompeta. ¿Sabes lo que significa cuando termine la 6ª trompeta? Significa que en la 7ª trompeta, ¿quién viene? Jesús. De acuerdo a la profecía bíblica, la 7ª trompeta, el 7º sello, cuando se abra, significa ¿qué cosa? Que Jesús vendrá en el 7º sello. Y no estamos lejos de que eso suceda. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde todo, ¿qué cosa? Todo nos absorbe. No confiamos en Jesús como debe ser, hermanos. Debemos, ¿qué cosa? Debemos pedir que el Señor, ¿qué cosa? Quite, la hermana Juan dice, quite de nuestro
nuestros ojos, ¿qué cosa? Las escamas que no nos permiten ver más allá, la evidencia de que Dios está al mando de su pueblo. Ustedes saben que entra un nuevo presidente, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Trump, ¿no? Hoy se habla mucho de que de repente con el gobierno de Trump se puede dar la ley dominical. Dicho sea de paso, en los Estados Unidos a la ley dominical y a otras leyes que no son de ahora, por si acaso, son en el tiempo del hermano actual ya se hablaba, ya se hacía esto. Es más, en el tiempo en 1800 y tantos ya se guardaba el domingo, pero en ese país un juez de la Corte Suprema abolió, allá le llaman las leyes azules, sobre las leyes dominicales. ¿Por qué les comento esto? Porque uno no sabe cuándo va a ser el fin. Uno no sabe si el presidente de los Estados Unidos va a ser el que ponga nuevamente en vigencia la ley dominical. No se sabe. Pero los que están detrás de él, que son la mayoría de protestantes, de pastores, que lo apoyan. Yo he visto videos de él, por ejemplo, cuando en sus campañas, en la oficina que él tenía, si le digo que eran 50 personas, eran poco, la mayoría eran pastores, poniendo su mano sobre la cabeza de él y orando por este señor. Y este hombre no es un político tradicional, por si acaso, él no ha salido de un partido, no. Él es un outsider, o sea, él es una persona más, una persona común y corriente que nuevamente ganó las elecciones de los Estados Unidos. El punto, ¿cuál es? Que tenemos que tener mucho cuidado, estar preparados, porque no sabemos en qué momento van a llegar, ¿qué cosa? Las plagas. Cuando lleguen esos tiempos, hermanos, no sabemos, pero sí sabemos a ciencia cierta que si nosotros permanecemos con el Señor pondrá ¿qué cosa? Ángeles al lado de nosotros. ¿Tú te puedes imaginar esa escena? Imagínate por un momento, cierra tus ojos, cierren sus ojos, imagínense por un momento. Cierren sus ojos, usted está a mí. Cierra tus ojos. Imagínate miles y miles de ángeles vestidos como soldados en sus caballos, con su armadura dorada. Imagínate, alrededor. ¿Tú te puedes imaginar eso? Ahora sí puedes saber. Así están los ángeles de Dios alrededor nuestro. ¿Van a venir calamidades? Sí. Van a venir calamidades. Va a venir destrucción, porque la palabra de Dios dice, cuando digan paz, ¿y qué más? Y seguridad, entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. Entonces vendrá el fin. Y hoy en día, ¿qué se está buscando? Se está buscando es aparentemente paz. ¿Lo puede hacer este señor que ahora es presidente de los Estados Unidos? Sí. Puede ser que sí, puede ser que no. De repente alguien puede decir, pero hermano, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con nosotros? Mucho, mucho. Porque Estados Unidos es el país principal, es la potencia mundial de este país. Y ese país está en la profecía bíblica. Esa profecía que está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Estados Unidos está en la profecía bíblica. ¿Y Estados Unidos qué va a ser? Va a ser la fuerza ¿de quién? Del anticristo. El anticristo no va a ser como en las películas que te sacan, ¿no? No. Es un sistema. Es un sistema. Y de eso debemos tener ¿qué cosa? Cuidado. Porque esta potencia está dentro de la profecía bíblica. Y nosotros tenemos que estar, ¿qué cosa? Cada día pendientes, cada día estar agarrados ¿de quién? De Jesús. Si tú no te agarras de Jesús, ¿tú crees que ese día te vas a estar en pie? No. Hoy
debemos doblar nuestras rodillas para que el Señor, ¿qué cosa? El Señor de los cielos nos dé ese valor, esa valentía para salir afuera y ¿qué cosa? Hablarle a la gente de que Jesús ya viene pronto, pero ya no de un Jesús con ropas humildes, no, de un Jesús que va a venir, ¿qué cosa? En gloria y majestad, hermanos. Jesús no va a venir como venía antes, no. Ya no va a venir con esas ropas humildes como un humilde maestro, no. Jesús va a venir, ¿qué cosa? Va a venir con poder. Va a venir con sus ángeles, con miles y millones alrededor de Él. Y ojo, este mundo no va a poder soportar cuando Jesús venga por segunda vez, hermanos. Porque Jesús no va a tocar la tierra, grábense eso. No toca la tierra, Jesús va a estar, ¿qué cosa? En el aire, porque se tiene que cumplir, ¿qué cosa? La palabra profética más segura dice que cuando Él venga, ¿quiénes se tienen que levantar? Los muertos en Cristo, como dice Pablo. ¿Y quiénes más se tienen que levantar? ¿Quiénes más se van a ir con Él? Los que queden vivos, hermanos, los que queden vivos. Por eso el texto bíblico que leyó el hermano Eric, Isaías 40, ¿qué cosa? ¿Qué dice Isaías 40, 31? ¿Qué dice? A ver, un hermano que lo lea. Isaías 40, 31, ¿qué dice? Mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien. Dice, mas los que esperan. ¿Qué significa esperar? Confiar, hermanos. Confiar. Esperar es confiar, hermanos. Mi deseo y oración, hermanos, escúchenme, es que cada uno de los que estamos aquí presentes nos comprometamos en qué? En invitar a los amigos a predicar de quién, no solamente de Jesús. Ojo, hablar del Santo Sábado, sí, el Santo Sábado es cierto, pero el sábado no salva. El sábado es la señal. Escuchen, el sábado, no malinterpreten esto, el sábado no salva. El único que te salva es Jesús, ¿ya? Y lo hizo en la cruz del Calvario. Pero el sábado es la señal de quién? Del pueblo remanente de Dios de los últimos días o tiempos finales. Eso es el sábado. Tú vienes acá a adorar a Jesús, ¿por qué? Porque lo estás reconociendo como Señor y Salvador. Señor, ¿por qué? Porque Jesús es Señor de qué? De la creación. Y Salvador, ¿por qué? Porque Jesús es el que dio la vida por tu persona, por mi persona. Por eso somos hijos de Dios, somos adventistas, porque esperamos la segunda venida de Jesús. Mi deseo y oración, hermanos, es que cada uno de ustedes en esta mañana pongamos nuestra confianza en ¿quién? En Jesús. Jesús sigue intercediendo. No pierdan eso. No se olviden de eso. Jesús sigue intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. No nos desesperemos si nos quedamos sin trabajo. No nos desesperemos si no tenemos con qué comer o te falta para pagar cosas. No te desesperes. Dobla tus rodillas, confía. El texto bíblico dice: buscad, ¿y qué cosa? Y hallaréis, tocad y se os abrirá. Eso hacen los verdaderos hijos de Dios: ejercer fe en un mundo que no conoce a Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Mi deseo de oración.